Vamos a ver la curva de función venosa. Entonces vamos a graficar la presión de la aurícula derecha y también vamos a graficar el retorno venoso. Entonces ponemos aquí, en el eje de las Y, vamos a poner el retorno venoso. En el eje de las X vamos a poner la presión de la aurícula derecha. La presión de la aurícula derecha se mide en milímetros de mercurio. El retorno venoso, este es el flujo de sangre que pasa desde las venas cavas hacia la aurícula derecha. Entonces las unidades son unidades de volumen entre tiempo, por ejemplo, mililitros entre minuto, por ejemplo, o litros entre minuto. Ahora vamos a poner, este va a ser 7 milímetros de mercurio, aquí vamos a tener 2 milímetros de mercurio, aquí vamos a tener 0 milímetros de mercurio, y aquí son valores negativos, menos 1, menos 2 milímetros de mercurio, por ejemplo. Entonces, en el eje de las X pusimos presión de la aurícula derecha, entonces estamos escogiendo que esta sea nuestra variable independiente. Y vamos a poner retorno venoso en el eje de las 10. Entonces, esta va a ser la variable dependiente. En el borón de fisiología médica empiezan poniendo la presión en la aurícula derecha aquí como variable dependiente y el retorno venoso aquí como variable independiente y luego cambian los ejes. Yo lo voy a poner así, ya poniendo la presión de la aurícula derecha en el eje de las X y tomando esta como variable independiente y el retorno venoso en el eje de las 10 tomándolo como variable dependiente. Porque así como lo voy a poner es suficiente para entender las curvas que necesitamos para poner la curva de función venosa y la curva de contractilidad. Entonces, ponemos las curvas más o menos así. Así es más o menos la curva. Luego voy a afinar los ejes, es decir, este eje lo voy a mover para que se vea como siempre nos ponen las gráficas. Pero primero para explicarlo, lo pongo así. Entonces, si la presión de la aurícula derecha va disminuyendo, así, si la presión de la aurícula derecha va disminuyendo, vemos cómo eso hace que aumente el retorno venoso. Entonces, por ejemplo, si comparamos este punto de la gráfica con este punto de la gráfica, aquí el valor de la presión de la aurícula derecha, digamos que son 6 milímetros de mercurio. Y el retorno venoso, digamos que es 1 litro por minuto. Digamos, ahora la presión de la aurícula derecha en este punto son, digamos, 1 milímetro de mercurio. Y aquí el retorno venoso, digamos que son 4 litros por minuto. Entonces, conforme nos vamos haciendo hacia la izquierda, esto es conforme tenemos una disminución de la presión de la aurícula derecha, estamos teniendo un aumento de retorno venoso, pasamos de aquí a acá. Entonces, en el eje de las 10 vamos subiendo, tenemos un aumento de retorno venoso. Y esto es porque ya en videos anteriores vimos que la driving pressure o la presión impulsora es igual a la presión venosa central menos la presión de la aurícula derecha. Entonces dijimos, tenemos, aquí está el corazón, aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí están las venas y del ventrículo izquierdo sale la aorta. La aorta da varias ramas que finalmente son capilares sistémicos y finalmente los capilares sistémicos terminan en vénulas, las vénulas terminan en venas y finalmente las venas terminan en las venas cavas. Entonces dijimos la driving pressure o la presión impulsora. Esto es qué tan fácil va a ser que la sangre pase desde las venas cavas hasta la aurícula derecha. Entonces, si la presión venosa central esta es la presión que tenemos aquí en las venas, y a eso le quitamos la presión de la aurícula derecha. Entonces, esto nos da un gradiente de presión. Y ya en videos anteriores vimos, si aumenta la presión de la aurícula derecha, si la presión de la aurícula derecha aumenta, entonces este valor va a ser más chico. Si la driving pressure es más chica, entonces vamos a tener menos sangre que llega al corazón. O dicho de otra manera,
si la presión de la aurícula derecha disminuye, entonces al hacer la presión venosa central menos la presión de la aurícula derecha, esto va a ser un número más grande, porque este valor fue chiquito. Entonces eso hace que tengamos una presión impulsora o un driving pressure mayor. Entonces, mientras más grande es este valor, más fácil es que la sangre pase de las venas cavas a la aurícula derecha. Entonces, es lo que tenemos aquí. Conforme va disminuyendo la presión de la aurícula derecha, va aumentando el retorno venoso. O sea, la sangre está cayendo a la aurícula derecha. Por esto. Entonces, hasta aquí, de 7 a 0, ya vimos por qué el retorno venoso va aumentando conforme disminuye la presión de la aurícula derecha. Si disminuye la presión de la aurícula derecha, este número es más grande y entonces es más fácil que la sangre pase de las venas cavas a la aurícula derecha. Ahora, este punto específico es la presión media de llenado sistémico, que es lo que vimos en el video anterior, que dijimos este punto es la presión que va a tener todo el aparato cardiovascular si es que llegamos a detener el corazón, y dijimos son 7 milímetros de mercurio. Entonces podemos decir que cuando se da la intersección en el eje de las X, este valor es la presión media de llenado sistémico. Entonces decimos, este punto, la coordenada es 7,0, aquí el eje de las 10 es 0. Entonces, este punto es la presión media de llenado sistémico. Ahora, ¿seguimos? Vamos a ver qué pasa cuando la presión de la aurícula ya es negativa, entonces es un número menor a 0. Entonces, si la presión de la aurícula aquí ya es un número negativo, la aurícula se va a colapsar. Entonces, esto es porque, ya voy a borrar aquí. Esto es porque recordemos cuál es la presión transmural. La presión transmural, esto lo vimos en la sección de fisiología de tracto respiratorio, pero presión transmural es la presión, digamos, de adentro de la esfera menos la presión de afuera de la esfera. Entonces, por ejemplo, si tenemos una esfera, la presión transmural, o sea, la presión que hay en la pared, va a ser la presión que tenemos adentro, la presión de adentro de la esfera, menos la presión de afuera de la esfera. Esto es afuera de la esfera, menos la presión de afuera de la esfera. Y dijimos, si este valor es un número positivo, eso quiere decir que la esfera se va a expandir. Si este es un valor negativo, esto quiere decir que la esfera se va a colapsar. Entonces, si este valor, o sea, la esfera está menos esta, es un valor positivo, la esfera se expande. Si este es un valor negativo, entonces la esfera se colapsa. Y aquí lo que va a pasar es, si ya la presión de la aurícula derecha es una presión negativa, estamos diciendo que la presión de adentro es un valor negativo. En este caso la esfera es la aurícula derecha. Entonces, ¿cómo calculamos la presión transmural de la aurícula derecha? Presión transmural de la aurícula derecha. Eso sería la presión de adentro de la aurícula menos la presión de afuera de la aurícula. Ahora, la presión de adentro, dijimos, es un valor negativo. Entonces, un valor negativo, sea el que sea, digamos un valor negativo X, menos un valor, sea el que sea la presión de afuera de la aurícula, sea el que sea, digamos un valor Z. Entonces, un valor que va a ser negativo, por ejemplo, -1, -2, lo que sea, menos sea lo que sea, esto nos va a dar un valor negativo. Por ejemplo, digamos, la presión de la aurícula derecha es -1 y, digamos, la presión de afuera de la esfera es, lo que sea, 4. Entonces, -1 menos 4 es un valor negativo, es -5. Entonces, este valor, sea el que sea, se lo vamos a tener que quitar. Y la presión de adentro de la esfera, en este caso, es un valor que es negativo. Entonces, algo negativo, y le quitamos un valor, eso nos va a dar un valor negativo. ¿Y qué dijimos? Si la presión transmural es un valor negativo, la esfera se colapsa. Entonces, si la presión de la aurícula es un valor negativo, la aurícula se va a colapsar.
Y si tenemos colapso de la aurícula derecha, entonces ya la aurícula va a estar colapsada. Y entonces la sangre no pasa. La sangre que está en las venas cavas no pasa a la aurícula derecha. Y si no pasa a la aurícula derecha, no tenemos retorno venoso. Entonces, por eso aquí, ya que pasamos del 0, ya que la presión de la aurícula derecha es negativo, vemos como el valor de Y, que es este, sigue constante, porque aquí el retorno venoso ya no está aumentando o ya no está cambiando, porque ya está colapsada la aurícula. Entonces, a partir de 0, vino el colapso de la aurícula y entonces el retorno venoso ya es constante. Entonces, por eso la gráfica empieza así, en donde mientras disminuye la presión de la aurícula, el retorno venoso va aumentando, hasta que la presión de la aurícula es negativa, en donde el retorno venoso ya no cambia. Así. Y aquí puse la gráfica, lo voy a borrar y voy a volver a poner la gráfica. Entonces, aquí teníamos la gráfica, estaba así. Y la gráfica yo la puse así. Dijimos, estos son los 7 milímetros de mercurio. Digamos, aquí tenemos una presión de 2 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, que es la presión normal que tenemos. Y dijimos, aquí ya son valores negativos, menos 1, menos 2. Entonces, a partir de este punto, en donde el valor de X es 0, ya no tenemos retorno, ya el retorno venoso no cambia. Ahora, este eje lo podemos mover así. Y generalmente este eje, para que la gráfica no tenga el eje, digamos, a la mitad de la gráfica, el eje lo mueven para acá. Entonces, la gráfica siempre nos la ponen así. Y nos dicen, aquí está 7, aquí está 2, aquí está 0, y la gráfica viene así. Entonces, exactamente lo mismo, solo que para que este eje no esté a mitad de la gráfica, lo ponen hasta acá. Pero es más, o yo creo que es más fácil entenderlo así. Ponemos, como siempre, el eje de las X, el eje de las Y. Este es el punto 0,0. A partir de 0 es cuando el retorno venoso ya no cambia. Entre un valor positivo y 0, el retorno venoso va aumentando conforme disminuye la presión de la aurícula derecha. Y a partir de este punto, el retorno venoso no cambia. Ahora solo tenemos que mover este eje para acá. Y entonces esta es la curva de función venosa. Y esto dice, conforme disminuye la presión de la aurícula derecha, vamos a tener un aumento de retorno venoso hasta que la presión de la aurícula derecha sea menos de 0. Ya llegando al punto en donde la presión de la aurícula derecha es menor a 0, ya no tenemos cambio en el retorno venoso. Entonces, aquí este es el mean systemic filling pressure, la presión media de llenado sistémico. Conforme vamos disminuyendo la presión de la aurícula derecha, va aumentando el retorno venoso hasta este punto. Y conforme vamos siguiendo disminuyendo la presión de la aurícula derecha, ya el retorno venoso no cambia. Y esta es la curva de función venosa. Y ya en los siguientes videos vamos a ver cómo podemos modificar, tanto en altura como en la intersección del eje de las X, la curva de función venosa. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.